Procedimiento correcto para medir nivel de fluido de una transmisión CVT. Hola, mi nombre es Guillermo Escobar, soy perito automotriz y especialista en diagnóstico y reparación de vehículos Chrysler, Dodge y Jeep. En este video compartiré con ustedes el procedimiento correcto para medir el nivel de fluido de una transmisión CVT. Explicaremos cómo funciona el sistema, qué elementos necesitas, los errores comunes que debes evitar, el tipo de fluido recomendado y las cantidades adecuadas. Comencemos. La medición del fluido de la transmisión automática está directamente relacionada con la temperatura del fluido. Esto significa que a mayor temperatura, el volumen del fluido aumenta. Es por eso que si se mide el fluido frío, la lectura será más baja que con el fluido caliente, como lo muestro en esta imagen, aquí. A baja temperatura, el volumen es menor. A medida que la temperatura sube, el volumen del fluido también aumentará y la lectura será más alta, como esto, aquí. Por eso, durante el procedimiento de medición del fluido, debemos controlar el aumento de volumen según la temperatura. Eso es lo que nosotros hacemos en el procedimiento de medición. Porque de esta forma nosotros aseguramos de que la cantidad de fluido de la transmisión sea exactamente la correcta. Para poder realizar este procedimiento, ¿qué es lo que necesitamos? Primero, necesitamos un escáner automotriz. Este escáner debe tener acceso al módulo de la transmisión y permitir la lectura de la temperatura de fluido, como les muestro aquí. Aquí tenemos un escáner que nos permite ingresar al TCM y aquí nos da la información sobre la temperatura del fluido de la transmisión. Punto 2. Varilla de medición. Las transmisiones CVT no vienen equipadas con una varilla de medición. Es una herramienta de uso técnico que los servicios técnicos deben tener. Esta varilla, la característica de esta varilla es que es más larga, flexible y sus lecturas son en milímetros, como se les estoy mostrando acá. Tercer punto que necesitamos, gráficos de temperatura versus medición. Estos gráficos nos permiten comparar la lectura de temperatura entregada por el escáner con la lectura en milímetros que nos indica la varilla cuando nosotros medimos. Si tenemos una temperatura, aquí en el gráfico, de 21 grados Celsius, el rango de medición aceptable sería, aquí desde este punto, entre 24 y 37 milímetros. Este es el rango aceptable. Mínimo 24 milímetros, máximo 37 milímetros. Vamos con el procedimiento paso a paso. Primero, antes de comenzar, tienes que asegurarte de que el vehículo esté estacionado sobre una superficie completamente nivelada. De esa forma vamos a poder hacer mediciones correctas. Ya sabemos y ya tenemos aquí que necesitamos un escáner conectado, varilla de medición disponible y gráficos de referencia a mano. Paso siguiente, debemos identificar la posición del tubo, la ubicación, donde se inserta la varilla. Aquí en esta primera imagen les indico dónde está la ubicación de este tubo. Luego, aquí en la siguiente imagen, vemos el tubo con su tapa. Y en la tercera imagen, cómo se retira con un cuarto de giro en sentido antihorario. Ya sabemos la ubicación,
Ya la podemos identificar, sabemos cómo es, la tapa que tiene y cómo se desmonta su tapa. Vamos con la medición. Medición inicial. Primero, estos son los pasos. Coloca la palanca en posición par. Obviamente tenemos que tener el freno de estacionamiento aplicado. Escáner conectado, y si ya tenemos el escáner conectado, encendemos el motor. Una vez encendido el motor, tomamos la palanca selectora de cambios y la pasamos por todas las posiciones de sus cambios, como se muestra en el siguiente video. De esta forma, nosotros moviendo de parking a reversa, reversa neutro, neutro a directa y así devolviéndonos, esto permite que el fluido recorra todos los circuitos. Si llenamos los circuitos y quedamos con el aceite en el cárter que vamos a medir. ¿Cómo lo hacemos? Inserción de la varilla en el tubo de medición. Aquí esto tiene que ser de esta forma. Insertamos la varilla por lo menos 2 veces y la limpiamos cuidadosamente en las 2 ocasiones. Aquí les voy a mostrar un video. Debes insertar hasta el primer tope, retirar, limpiar, volver a insertar, limpiar. Y en la tercera vez verificamos el nivel. Ya tenemos la lectura. Aquí nos marca claramente 35 milímetros. Temperatura de fluido, según el escáner, 44 grados Celsius. Nos vamos a nuestro gráfico, verificamos 44 grados corresponde a 35 milímetros. Si lo revisamos aquí en esto, lectura dentro del rango aceptable. ¿Cierto? Estaríamos ok. Repito, tenemos la lectura de 35 milímetros. Revisamos nuestro escáner. Estos son puras imágenes de ejemplos, pero nos sirve para que hagamos el ejercicio. Tenemos una lectura, aquí nos muestra 35 milímetros. Temperatura del fluido 44 grados Celsius. Nos vamos a nuestro gráfico, verificamos cuál es nuestro rango con 44 grados. ¿Dónde están los 35 milímetros? Aquí. Entonces estamos dentro del rango aceptable. Este fue un ejemplo a una temperatura media. Cuando nosotros partimos con el procedimiento, vamos a tomar un vehículo que esté totalmente frío. Entonces la temperatura inicial del fluido de la transmisión, así como nos marca aquí en el gráfico, será de 21, 27 grados. En esa temperatura, nuestra medición debería ser entre 24 milímetros y 36 milímetros, como lo ven aquí en el gráfico. Y así vamos midiendo a medida que va aumentando la temperatura, nuestro rango va a ir subiendo, tanto el mínimo, que es la línea inferior, como la superior, que es el máximo. Si estamos dentro de estas dos líneas, estamos dentro del rango. El ideal es que estemos aquí, en la superior, siempre. Entonces, después de esto, después de realizar la primera medición en frío, y ya verificamos que estamos dentro del rango normal o aceptable, podemos tomar el vehículo y hacer una prueba en ruta. ¿Cuál es el objetivo de la prueba en ruta? Aumentar la temperatura de nuestro fluido.
Podemos salir, dar 5 a 10 minutos en una conducción normal, volvemos, nos estacionamos nuevamente, vehículo en parking, freno de estacionamiento aplicado y repetimos todo el procedimiento. Ya desde los 66 grados Celsius hacia arriba ya podemos considerarlo como una temperatura normal de trabajo de la transmisión. Una vez realizada la medición y verificada que estamos dentro de los rangos, ya sea en temperatura baja, temperatura media y temperatura normal de trabajo de la transmisión, ya podemos confirmar que estamos en lo correcto. Esta es la forma de medir. Hay un dato importante con respecto a las lecturas. Cuando nosotros hacemos la medición, insertamos la varilla y la sacamos para revisar cuánto mide, nos podemos encontrar con esto. Una lectura falsa. Una varilla que tiene la punta sin aceite y después aceite y no hay continuidad del fluido en la varilla, esto es una lectura falsa. Esta es una lectura correcta, que se nota en la fotografía de que el fluido sigue y está continuo. Cuando tenemos una interrupción, eso es una lectura falsa. ¿Cuáles son las causas? Un nivel excesivamente bajo o un nivel demasiado alto. Ambas provocan exactamente el mismo efecto en la transmisión. ¿Qué es lo que ocurre dentro de la transmisión cuando tenemos excesivo nivel o muy poco nivel de fluido? El aceite empieza a generar espuma y eso nos contamina la varilla de esta forma que la llamamos lectura falsa. Obviamente esta espuma en el sistema nos va a generar distintos problemas que pueden incluso generar códigos de falla. Entonces por eso es tan importante el nivel de fluido en una transmisión, ya sea esta, que es una transmisión continua, como una transmisión automática. Si nos encontramos con la siguiente medición, una varilla totalmente limpia. Esto obviamente significa que no tenemos aceite o tenemos un nivel excesivamente bajo. Si nos encontramos con una medición así, ¿qué es lo que debemos hacer? Detener el vehículo, revisar las posibles fugas, reparar las fugas y luego de hacer todo eso, todo ese procedimiento, partimos y realizamos el procedimiento para agregar el fluido. ¿Cuál es el procedimiento para agregar fluido? Primero debe ser con motor detenido. Agregar fluido en porciones no mayores de 300 centímetros cúbicos. 300 centímetros cúbicos por vez. Esperamos un minuto para darle tiempo a que el fluido baje. Luego encendemos el motor y repetimos el procedimiento que ya les mostré, el procedimiento de medición. Y así vamos agregando fluido a la transmisión. Para finalizar, revisaremos características del fluido, el tipo de fluido que usa la transmisión y sus capacidades. En el primer caso, si a la transmisión se le realiza un servicio, es decir, cambio de aceite y filtro, se le debe agregar 7 litros de CBT-F más 4, obviamente Mopar, que lo estamos mostrando en la pantalla. Eso es para partir. Después de agregar estos 7 litros aproximados, pueden ser 6 litros y comenzamos a hacer el procedimiento de medición, como lo vimos anteriormente, y en el caso de que a la transmisión se le haya realizado una reparación en el cual se haya reparado completa la transmisión o se haya cambiado la transmisión y además el convertidor de torque se desarmó o se drenó por completo o se cambia el convertidor de torque, debemos considerar 8.1 litros iniciales aprox.
Si es servicio, 7 litros. Si es reparación completa, 8,1 litros. Ese es el promedio. Siempre hay que hacer el procedimiento de medición. Bueno, con esto ya terminamos. Creo que tenemos toda la información que se necesita. Espero que este video les sirva, les sea útil a todos. Muchas gracias por la atención. Que les vaya muy bien.